Ramos, colega periodista, se encuentra en este estudio cabina y bueno, pues como le adelanté, está Raúl con la colaboración de Valeria Durán, una gran periodista también, Valeria Durán, presentando este libro, esta investigación que se llama Fox, Negocios a la sombra del poder. Y bueno, pues aquí desde luego hay muchos elementos que revisar con Raúl, escuchar lo que tenga que comentarnos sobre varias cosas, sobre el desempeño de Vicente Fox como presidente y después como empresario, expresidente y demás cuestiones, todo ello a la sombra del poder. Raúl, bienvenido, buenos días, gracias por estar en este estudio cabina. Buenos días, Carmen, y un agradecimiento por habernos recibido para reseñar este libro. Pues hemos visto y lo hemos subido una parte al sitio, como amablemente nos has permitido, varias cosas. Aquí lo que tú estás revelando es que hay una investigación abierta, que hay una investigación de la Procuraduría General de la República en torno, por lo pronto, para empezar a hablar de uno de los puntos centrales, a una cantidad de millones importante que no fue reportada apropiadamente por quien era presidente de la República. Cuéntanos de eso. Bueno, lo que nosotros hicimos es, como investigadores, la línea de investigación que teníamos era saber cómo Vicente Fox había diversificado sus ingresos a partir de que dejó la presidencia o incluso durante la presidencia. Entonces ese era, digamos, como el trabajo inicial. Empezar a rastrear las empresas, encontramos decenas de ellas donde era socio con sus hijos, con sus sobrinos, primos, hermanos, etcétera. ¿Siendo presidente? Siendo presidente y luego siendo expresidente. Se multiplicaron sobre todo después de la presidencia. ¿Y empresas creadas durante su presidencia o ya las tenía de antes? Muy pocas durante su presidencia y algunas mantenidas de antes de la presidencia, muy poquitas. Él era un empresario, bueno, pero hay que recordar que era un empresario quebrado cuando llegó a la presidencia de la República. Entonces, digamos, ese era como lo que nos movía, mostrar cómo un empresario quebrado, porque literalmente estaba quebrado, tan así que en las declaraciones patrimoniales que obtuvimos cuando era gobernador, registraba deudas que le pedía a sus amigos más cercanos, les decía, oye, préstame dinero para cubrir mi gasto, ¿no? Y de eso, digamos, hasta ese momento... ¿Así lo decía en la declaración patrimonial? Sí, decía... Préstamos anotaba deuda personal, sin firma, o sea, que no quedaba por escrito, sino que era de palabra, la dejaba por escrito, ¿no? Y eso evidenciaba, pues, cómo era una persona en aprietos económicos, ¿no? Y lo que nos llamó la atención... Y en ese contexto se lanza por la presidencia de México. Se lanza por la presidencia, sí. Y al terminar la presidencia vemos que su condición económica es notablemente distinta a como había llegado, ¿no? Ganan bien los presidentes, te dirá. Ganan bien los presidentes, pero digamos, incluso las empresas se recuperaron, ¿no? No nada más él en lo personal. Entonces, digamos, esa era la línea de investigación que seguíamos y al concluir su gobierno efectivamente crea varias empresas de muy diverso tipo, pero... ¿De qué tipo? Por ejemplo, tiene una empresa que fabrica lubricantes, ¿no? Tiene una empresa que fabrica tequila o agave, procesa el agave. Tiene otra empresa productora de ganado fino, ganado japonés, ¿no? Que es la carne más cara del mundo. ¿Kobe? Kobe, efectivamente. ¿Es de él? Él produce, sí, ganado Kobe. De hecho, hasta ese momento, cuando la creó, era la única empresa productora de ese tipo de carne en México. En fin, o sea, una diversidad de empresas. También es dueño o era hasta hace poco dueño de una empresa transportista. Incursionó en el negocio del petróleo. Estas dos últimas empresas es muy relevante porque él no invirtió ni un solo peso, Carmen. Obtuvimos las actas, bueno, incluso platicando con él, y reconoce que esas acciones de esas empresas se las regalaron, fue un obsequio que los empresarios le dieron. Y el punto más relevante de una de ellas... ¿Después de haber sido promotor de la reforma o por qué le dieron ese regalo? Después de haber sido promotor de la reforma energética. Además de fan de Enrique Peña Nieto, promotor de la reforma energética. Promotor de la reforma energética y ahora sabemos con un interés personal, ¿no? Y se le regala, así de regalarle unas acciones. Regalarle las acciones. ¿Quién? A él y a una de sus hijas. Los inversionistas de la empresa es un joven empresario, se me escapa ahora el nombre, pero es un empresario joven, 33 años, ¿sí? Se acercó Vicente Fox a promover a esta empresa petrolera y al paso de la... ¿Abrió puertas? Abrió puertas, sí, de hecho él fue el gestor ante la Comisión Nacional de Hidrocarburos,
tratando de explorar posibilidades de negocios, ¿sí? Y al paso de los meses, después... Tú narras en el libro, perdón que te interrumpa, porque tú narras en el libro incluso las reuniones donde llegaba Vicente Fox directamente como representante de esta empresa. Gestor de esta empresa. Como gestor de esa empresa, cuando se dieron las primeras reuniones, en ese momento era consejero y gestor ante las autoridades. Cuando la empresa se fundó, él no era accionista. Fue hasta el paso de los meses cuando los accionistas recompensaron, digamos, su labor como gestor y le regalaron un paquete de acciones a él, a una de sus hijas, Paulina, a Pedro Cerizola, quien fue el secretario de Comunicaciones con Fox, a Fauzi Hamdan, un ex legislador panista. A los 4 se les obsequiaron este paquete de acciones, ¿no? Y todo fue en pago, digamos, a su labor como gestores o consejeros. ¿Qué empresa es? Se llama AIM Capital. Es una empresa que apenas está incursionando en tratar de obtener permisos para extracción de hidrocarburos, porque ellos lo que apuestan es al llamado fracking, que es, digamos, un área que todavía no se ha licitado, ¿no? Están esperando, digamos, esa oportunidad, ¿no? Pero este sería, digamos, el nicho de negocio, pero en el ámbito petrolero, y en esa parte el expresidente de México tiene ahora no solo un interés como gestor o representante, sino ya directamente en su calidad de accionista. Así es, como y él dirá, bueno, pues yo presté mis servicios profesionales de asesoría y me obtuve ese beneficio. Él te dirá qué ilegalidad tiene esto. Sí, sin duda, ese podría ser un buen argumento, pero hay otra empresa donde sí podría haber incurrido una ilegalidad y incluso un delito, que es una empresa transportista que recibió regalada también a los 9 meses de haber dejado la presidencia de la República. ¿Regalada la empresa? Regalada la empresa. Nosotros lo entrevistamos y dijo, sí, es gratis. ¿Cuánto pagó usted por las acciones de esa empresa? Nada, fue gratis. Lo grave del asunto, Carmen, es que esto fue a los 9 meses de haber dejado la presidencia y la ley de responsabilidades de los servidores públicos es muy clara de que no pueden recibir obsequios de cuantía hasta un año después de haber dejado su encargo. Y él tenía 9 meses. Esto configura incluso como un posible delito de cohecho, porque recibió las acciones, se tuvo que haber abstenido, decir no puedo, ¿no? Y no solamente eso, sino que cuando recibió las acciones, la empresa a la que pertenece, o sea, es un consorcio muy grande, ¿Esa cómo se llama? Es M&M, es una empresa transportista muy, muy grande en México, dedicada a todo tipo de transporte, mudanzas, transporte escolar, transporte personal. Es un consorcio muy, muy grande en el país. De hecho, yo creo que es el más grande de su tipo. Este consorcio tenía contratos pequeñitos con el gobierno. A raíz de que se incorporó Vicente Fox como socio, hubo una coincidencia muy peculiar y los contratos empezaron a multiplicar. De alrededor de 80 millones de pesos se multiplicaron en forma notable. ¿Ya en el gobierno de quién? En el gobierno, estos los recibió en el 2007 y fue en el gobierno de Calderón cuando se multiplicaron. Aquí habrá que preguntar, se lo preguntamos incluso a Fox, si él había intervenido como gestor de contratos, ¿no? Y se enfureció y dijo, ¿me estás diciendo coyote? Le digo, no, señor, o sea, quiero que me diga cómo se explica que a raíz de que usted ingresó como socio, se han multiplicado los contratos con el gobierno federal, ¿no? En forma espectacular, ¿no? Espectacular, ¿qué es espectacular? ¿Qué dato tienes? Por ejemplo, aquí yo... Déjame acercarte al micrófono para que no deje de escucharte. Cito aquí el dato muy concreto, y es un dato que me parece muy, muy relevante. Aquí, por ejemplo, dice, ¿le regalamos las acciones? Sí, por ser consejero. Luego de que tuvo las acciones, las vendió, dice él que se deshizo de ellas, y cobró por ella 2,5 millones de pesos. De eso le pedimos que nos diera evidencia documental, nunca la tuvimos. Toda la evidencia documental que obtuvimos de este caso de la empresa transportista fue a través de pedidos de información, gestiones propias que hicimos ante registros públicos. Entre 2002 y 2006, que fue el periodo de su gobierno, los contratos para esta empresa transportista sumaron 82 millones de pesos. Y entre 2007 y 2012, que ya es cuando él se sumó como accionista, los contratos sumaron 1,103 millones de pesos. O sea, se multiplicaron en forma espectacular. De 82 millones, perdón que lo repita, de 82 millones de pesos que eran los contratos que había obtenido hasta antes del 2007. Así es. 82 millones de pesos. Entre 2002 y 2006. Entre 2002 y 2006, o sea, varios años, en varios años obtuvo
82 millones de pesos en contratos. Y entre 2007 y 2012, que es cuando se integró Vicente Fox como socio, los contratos se multiplicaron a 1,103 millones de pesos. Espectacular. ¿Es un gran un crecimiento administrador espectacular, o qué? O es un gran gestor de contratos o es un excelente consejero, ¿no? O es un excelente consejero. 1,103. ¿Y estos contratos fueron contratos gubernamentales? Contratos gubernamentales. ¿La mayoría o todos? Todos los que te estoy enumerando son solo contratos gubernamentales. Los contratos privados, bueno, eso es imposible saberlo. Entonces, ¿no? Los 82 millones de pesos son los que había obtenido en contratos gubernamentales de 2002 a 2006 esta empresa, M&M. M&M, el corporativo. El corporativo, y de 2007 a 2012, dijiste, 1,103 millones de pesos. Pues sí, espectacular crecimiento de la empresa, de la cual es socio el expresidente de México, aunque dice que ya vendió sus acciones. En 2 millones de pesos. En 2,5 millones de pesos. ¿Y tienes idea qué porcentaje de accionario tenía esa empresa? ¿O tenía? Eso es muy importante. En la empresa, el consorcio es un consorcio integrado por varias empresas. Él se integró como socio en una de ellas, que se llama Transportes FIL, y él se integró, digamos que la familia Fox tomó el control de la empresa, porque se integraron como presidente, secretario, tesorero del Consejo de Administración. La familia. Toda la familia. Los Marta hijos, Sagún, no nada más le regalaron acciones a Vicente Fox, le regalaron acciones a Marta Sagún, le regalaron acciones a uno de sus hijos, le regalaron acciones a un sobrino, que es Javier Fox Padilla, quien regularmente es frecuentemente socio de Fox en distintos negocios. Entonces, digamos que la familia en pleno entró a tomar el control de esta administrativo empresa. Y por eso este repunte, seguramente. Sí, hay un contrato muy voluminoso, muy alto, de más de 500 millones de pesos, que sí involucra a esta empresa de FIL Transportes, y de hecho, uno de los empresarios que perdió una licitación acusó de beneficios indebidos a esta empresa en la que participaba el expresidente. ¿Y la denuncia o la demanda, la queja la presentó en dónde? Bueno, de hecho se inició incluso una averiguación ante PGR, quedó abierta, digamos, es una más de las investigaciones que siguió la PGR que involucraban de alguna forma al expresidente. Esta inconformidad se presentó ante la PGR, ni siquiera ante el órgano que dotó de ese contrato a la empresa ganadora. Sí, así es. Fue a la PGR, sea, quien no ganó el contrato se inconformó ante la PGR. ¿Y esa investigación sigue abierta? De eso no pude saber. Tratamos de platicar con el empresario al principio se abrió y luego confesó temor, ¿no? Decía, es una persona muy poderosa, yo no me voy a enfrentar a este personaje. Pero ¿no? si se fue a la PGR a presentar una denuncia, sí, y después ya no quiso seguir. Digamos que ya no quiso seguir lo que públicamente lo que nosotros le preguntamos, lo que quisimos ahondar en su caso, ¿no? Ya no quiso ahondar más. Dejó lo que quiso decir en la denuncia ante la PGR. Así es. Y eso, bueno, no sabemos exactamente el destino de esa denuncia en la PGR, no sabemos el estado de las cosas, pero hubo una presentación ante la PGR, una investigación abierta a Vicente Fox o la empresa de Vicente Fox y de su familia M&M, que obtuvo estos contratos gubernamentales que exponenciaron, digamos, la fuerza de esa empresa, que al final si logró tener contratos en ese periodo por 1,103 millones de pesos, habiendo venido de 82 millones de pesos, si dice Vicente Fox, si te dijo Vicente Fox en una entrevista que me imagino fue acalorada, ya nos contarás más detalles, que vendió sus acciones en 2 millones de pesos, pues ¿qué porcentaje tenía de las acciones? El porcentaje ahora no lo tengo, Carmen. Pero digamos, ya la familia entera estaba operando la empresa, o estaba. De eso sí hay registro documental de que ellos tomaron el control de la empresa y no tenemos registro, no lo obtuve, no está inscrito, digamos, en el registro público del momento en que vende las acciones y del monto que obtiene. Eso, digamos, lo tenemos por un dicho de él, ¿sí? Lo que sí hay registro y quedó inscrito es cuando parte de la familia se separa de la empresa, ¿sí? Y entonces esto sí está constatado. Se separa, pero no se sabe si se le vende a alguien. Si vendieron las acciones o si simplemente se separaron del Consejo de Administración, que no necesariamente significa retirarse como socio, ¿no? O sea, puede ser que solamente hayan dejado el consejo, la operación,
y sigan como accionistas. De eso no hay registro en el registro público. Digamos que de eso confiamos solamente en la palabra del expresidente. Entonces tenemos a un expresidente... Porque además, permíteme nada más te interrumpo de esto. Durante la entrevista había distintos cabos sueltos. Nosotros le hacemos una pregunta, él negaba o él se negaba a contestar y nosotros le presentábamos la prueba, ¿no? Y entonces cada vez que le presentábamos pruebas se sacaba de onda, decía, no esperaba que llegáramos con tal cantidad de cosas. ¿Te refieres al encuentro tuyo con Valeria Durán? Así es, para una entrevista. ¿Fue una sola entrevista? Una entrevista, sí. Y entonces al final de esta entrevista, ellos se comprometieron a aportarnos los documentos de los que tuviéramos dudas, ¿no? Y uno de ellos es la venta de acciones de esta empresa transportista. Pasaron las semanas, los meses, y la información de la venta de esta empresa jamás llegaron. Entonces seguimos con la duda de si efectivamente la empresa se vendió o si ellos siguen siendo accionistas, porque no tenemos el documento que lo atestigue ni la prueba que ellos hayan presentado de que vendieron las acciones. Lo que pudiste constatar por lo menos es que recibió esas acciones, eso lo pudiste constatar. Así es. Regaladas y además dicho por él, gratis, dijo él. Y que por lo menos hasta el punto donde tú pudiste constatar era accionista de esa empresa. Después el expresidente dijo, ya no soy, ya las vendí en 2 millones de pesos. Eso no se pudo corroborar, ni te mandó los papeles, eso queda clarísimo. Esto es en lo que corresponde a la empresa MIM, que tiene que ver con autotransportes y cierto tipo de servicios de mudanza también. Transporte de mudanza, transporte de carga, transporte de personal, escolar, etcétera, ¿no? Tiene una flotilla de cientos de vehículos. Ahora, tú dices que ha tenido inversiones y participación accionaria en varias otras cosas. Mencionaste lo del petróleo y creo que te fuiste muy rápido en un tema tan importante. Regresemos, si te parece, a la parte de esta intervención del expresidente mexicano en la negociación o incluso en el conocimiento de las condiciones de la reforma energética, precisamente para dar paso a una empresa nueva, que es esta de la cual se hizo socio, gracias también a que le regalaron acciones. Entonces, bueno, ese es un contexto muy particular de un expresidente de la República que ha tomado posturas públicas a favor del presidente en turno, Enrique Peña Nieto, lo cual es muy sorprendente, dado que se supone que él es de otro partido y su condición de opositor, pues como que no lo lleva bien en las botas en este caso. Su apoyo, diría que casi restricto al presidente mexicano en turno, siendo el primer presidente que llegó de la alternancia de filas distintas al PRI, es un indicador de algo, al final de cuentas. ¿Tú encuentras, Raúl Olmos, que la postura pública y de defensoría de Fox a la gestión de Enrique Peña Nieto e incluso también un papel en contra de Donald Trump muy singular, que no sé si fue por encargo o por decisión propia, tiene que ver con todo lo que estás aquí planteando? ¿Está conectada una cosa con la otra? Bueno, lo que descubrimos en el transcurso de la investigación fue que Vicente Fox, como se dice coloquialmente, no da paso sin guarache, Carmen. Regularmente, cada vez que hace un pronunciamiento en concreto, hay detrás un interés, ¿sí? En el caso de la reforma energética fue tan vehemente, tan insistente su defensa y su impulso a que se concretara, que ahora encontramos que no era nada más una cuestión de, como él decía, de desarrollo del país, de impulsar el avance de la economía, sino era además un interés particular, porque él tenía intención de involucrarse, incursionar este negocio, ¿no? Exacto. Entonces, digamos, las pruebas documentales las publicamos en el libro y mostramos cómo incluso es cuestión de meses, resulta increíble cómo su socio se anticipó, ¿no? Sabía muy bien cómo venía esto y se anticipó estableciendo esta empresa, ¿no? A los pocos meses de que se concretó la reforma, ya estaba estableciendo O sea, tuvo sociedad. Información de primera mano de algo. Si recuerdas, esta cuestión de la reforma energética fue tan sobada que pues no había mucha información privilegiada que bueno, a ver, proporcionar, información, ¿no?, privilegiada puede ser de diferente, o sea, no había información privilegiada respecto a que venía una reforma radical como la que se aprobó en México, pero las especificidades de los ejes de la reforma, pues sí es un tema importante, ¿no? Claro, no llegamos a tal punto de saber si conocían tantos detalles, pero lo que nos llama la atención es el corto periodo de tiempo que
que se dio entre que se creó la empresa y se aprobó la reforma energética, ¿no? Se creó la empresa y la reforma. ¿Tienes el periodo entre una cosa y la otra? Sí, son tal cantidad de documentos, de datos, de fechas. Es un libro, hay que decirlo, es un libro muy nutrido, es un libro lleno de documentos, de informaciones duras, de elementos muy contundentes de una circunstancia que desde luego la sociedad mexicana tiene derecho a saber qué ha ocurrido con una figura como la de un expresidente de la República como Vicente Fox. Aquí, bueno, pues estás deteniendo en la situación del corto tiempo entre que se dio la reforma y la creación de esta empresa. Claro, mira, si recuerdas, fue en diciembre de 2013 cuando el Congreso Federal aprobó la iniciativa de Peña de la reforma energética, y la empresa se fundó el 14 de mayo de 2014, 5 meses de diferencia. Digamos que ellos ya están alistando para esto y apenas se aprobó, ya estaba en curso la empresa. Habrán hecho eso otros tantos, ¿no? Sí, seguramente. O sea, al final de cuentas hay varios casos de gente que se armó una empresa con motivo de la reforma porque se abrió la puerta, pues, para invertir desde el ámbito privado en lo que era monopolio estatal. Claro. Digamos que ese es un tema muy importante. Hay una parte que tú destacas, Raúl Olmos, que tiene que ver con el hallazgo de una cantidad de millones que no informó en su gestión como presidente de la República. 27 millones, has dicho. Sí, de hecho, al inicio de la entrevista te comentaba que el foco de la investigación inicial era seguir el rastro de la prosperidad de Vicente Fox, ¿no? No solamente con la creación de empresas, sino también explicar cómo era que vivía en forma, pues, tan holgada, ¿no? Entonces, el perfil inicial era buscar la multiplicidad de ingresos que tenía. Uh-huh. Bueno, en este transcurrir nos topamos con que estaba abierta una investigación, o con que se había hecho en el periodo de Felipe Calderón una investigación de la Secretaría de la Función Pública sobre el patrimonio de Vicente Fox. Lo que nosotros hicimos fue gestionar ante la Secretaría de la Función Pública que nos dieran acceso a ese expediente. Pensábamos ingenuamente, como había pasado tanto tiempo, eso tendría que ser público, no habría motivos para mantener reservada esta información. Bueno, lo pedimos a la Secretaría de la Función Pública y encontramos una respuesta de que efectivamente había un expediente muy voluminoso en 5 tomos que daba cuenta de una gran cantidad de dudas sobre el patrimonio de Vicente Fox, ¿sí? Y este expediente, un expediente de más de 6,000 fojas, nos fue negado. Nos dijeron que no nos podían, 6,000 fojas, que no nos podían dar acceso a este expediente porque lo habían turnado a la PGR, quien había iniciado una investigación del asunto, y que la Secretaría de la Función Pública no había quedado ni con una copia del expediente, lo cual resulta absurdo, ¿no? Lo impugnamos, tratamos de obtener el documento y al final se resolvió que el expediente no existía en la Secretaría de la Función Pública. Que no existía, porque se había turnado a la PGR. Existió, lo turnaron y no quedaron con copia, y por lo tanto en la Función Pública no existía porque se envió a la PGR. Increíble, no hay un registro de lo que pasó por ahí. Pero además de un asunto tan delicado como es una investigación contra un exmandatario. Uh-huh. O sea, no se trata de una investigación menor, es una investigación de primer orden, ¿no? Entonces, ese documento de 6,000 fojas que desarrolló la Función Pública en tiempos de Felipe Calderón, ¿quién era el titular de la Función Pública en ese periodo? Vega Casillas, creo. Que estaba como encargado del despacho. Como encargado del despacho. No, él sí, pero el antecedente, el anterior era que se fue luego a la dirigencia del PAN. Ahorita no se acuerda. Se me escapa el nombre. Bueno, el encargado de la función, se nos fue un lapsus a ti y a mí. Claro, bueno, además no podemos retener tantos datos. No, pero ahorita nos vamos a acordar. ¿No? Lo importante aquí es que un presidente surgido de las filas del Partido Acción Nacional, que fue Felipe Calderón, en su gobierno, desde la Función Pública del gobierno de Calderón, se abrió una investigación en la Función Pública en torno al enriquecimiento inexplicable. Al enriquecimiento inexplicable de Vicente Fox del Partido Acción Nacional. Así es. Ese es un dato
importantísimo. Había noticias e indicios importantes de que había una ruptura clarísima entre Calderón y Vicente Fox, incluso expresiones críticas de Vicente Fox a Felipe Calderón. No queda claro qué vino primero, si la investigación o las críticas o viceversa. Aquí se explica por qué el rompimiento de Vicente Fox con Calderón. Por la investigación, ¿qué vino primero? Vino la investigación, cuando se le notificó a Fox que era investigado, en ese momento ocurrió el rompimiento absoluto con el PAN. Incluso damos unas referencias de fechas, de cómo al día siguiente de que Vicente Fox recibió la notificación de que debía comprobar un origen no muy claro de 27 millones de pesos, al día siguiente fue cuando hizo su primer pronunciamiento apoyando al PRI. Ahí fue. O sea, fue notificado y al día siguiente apoya Vicente Fox al PRI. Así es. O sea, no es un tema ideológico el que lo transmutó. No, es una cuestión de conveniencia. De dinero, ¿no? De conveniencia, de una investigación de que se sintió atacado por el gobierno de Calderón. Acosado, pero además con el riesgo latente de ser procesado, Carmen, porque era un asunto muy grave. Estamos hablando de 27 millones de pesos que no podía en este momento precisar el origen. ¿Y cómo es que lo detectó la Función Pública y el gobierno de Calderón, esos 27 millones de pesos? ¿Qué información tienes al respecto de esa cantidad? Termino de contar la anécdota de cómo llegamos a este expediente. La Secretaría de la Función Pública no lo negó, lo turnó a la PGR, lo que hicimos fue pedir a la PGR no que negó nos diera... que existiera, No negó que existiera, corrobora lo confirmó, que existió, así es. Pero dice no tenerlo. Y entonces... Porque no guardó copia y que se lo había turnado a la PGR. Lo que hicimos fue pedirlo a la PGR, ¿sí? La PGR nos dio prórrogas, y al final nos respondió que no podía darnos copia del expediente porque está abierta una averiguación, una carpeta de investigación y reservó la información 5 años, ¿sí? Eso a nosotros nos dejó fríos porque esto fue en enero del presente año, ¿sí? Nos dejó fríos porque dijimos, ¿cómo? ¿Sigue abierta una investigación contra el expresidente? En la PGR. En la PGR. Y está reserva porque está en investigación. Porque está en investigación y había unos puntos que todavía eran... ¿Por eso será tan condescendiente con Enrique Peña Nieto? Había unos puntos que movían, como periodistas nos inquietaron mucho, ¿no? Que era, si me permites, te voy a decir literal lo que decía, que me parece clave. La PGR decía que no podía dar copia de este expediente porque era una carpeta de investigación abierta, ¿sí? Pero además decía... La divulgación de la información representa un riesgo real, demostrable e identificable de perjuicio significativo al interés público, toda vez que se trata de investigaciones de hechos que la ley señala como delitos en trámite. Por lo que de revelarse la línea de investigación de la institución, se estaría alertando a los probables responsables o a sus cómplices, y con ello alterar y destruir los medios de prueba que en su caso estuviera recabando el Ministerio Público de la Federación. Estamos hablando del expresidente Vicente Fox. Delitos, cómplices, probables responsables, posibilidad de que alteren o destruyan los medios de prueba, ¿sí? Dicho por la respuesta que te da como periodista la PGR a tu solicitud de acceder a esa investigación y ese expediente que provenía de la Función Pública. Así es. Pero esto que te responde es tremendo. El hecho de que responda de esa manera la PGR es que efectivamente el contenido de esa investigación de la Función Pública que llegó a la PGR en torno al enriquecimiento inexplicable de Vicente Fox está en esos términos, es muy grave. Claro. Es muy grave y la pregunta sería, ¿cuánto tiempo lleva esa investigación abierta del sexenio de Enrique Peña Nieto? Es un dato muy relevante. Esto fue... ¿Cuándo llegó a la PGR? Fue turnado a la PGR en enero de 2011. 2011. En enero de 2011. A la PGR. Desde entonces han pasado 6 años, un poco más de 6 años, y a nosotros nos resulta insólito que siga abierta la investigación. Porque si no hubiera habido elementos, se tuvo que haber ya archivado, cerrado. Y si hay elementos, ¿por qué no avanza? Pareciera como que se trata de un medio de chantaje, de control, ¿no? Pues estamos en una discusión abierta respecto a la utilización política de la Procuraduría y hablando de una fiscalía que sirva independiente. Claro. Ese es un gran tema y es un ejemplo clarísimo del tipo de cosas que puede ocurrir en una Procuraduría General de la República que tendría que procesar y resolver si sí o si no todo eso que se plantea ahí como posible sucede,
pero estamos hablando de todo el sexenio de Peña Nieto que han tenido a Vicente Fox bajo investigación en la PGR. Todo el sexenio todo que el lleva, sexenio, literalmente. todo el sexenio de Enrique Peña Nieto y el último tramo de Felipe Calderón. Así es, el último tramo, ahí se entendería pues por qué estos pactos, estos arreglos de Vicente Fox con Peña Nieto, ¿no? Aquí la gran inquietud, la gran duda que surge es si a cambio de esto negoció inmunidad, ¿no? Inmunidad a cambio de apoyo político a Enrique Peña Nieto. Pues ese es el gran asunto, la gran conclusión de lo que se puede observar en este libro, esta investigación tan poderosa de Raúl Olmos y Valeria Durán, Fox, prólogo de Daniel Izárraga, Negocios a la sombra del poder. Dime una cosa, en los 27 millones de pesos que no declaró en su patrimonio, la pista, ¿sabes la pista que se siguió para llegar a esta cifra? ¿De dónde surge esta cifra de 27 millones de pesos no declarados? Claro, aunque el expediente está reservado, nosotros obtuvimos copia parcial del expediente y vienen los detalles de cómo se dieron las operaciones. Y esto es muy, muy relevante. Esta es información obtenida por la Secretaría de la Función Pública a través de un rastreo de datos en la Comisión Nacional Bancaria de Valores, a petición de la Secretaría de la Función Pública. Se hizo todo un rastreo entre los bancos del país y se detectaron una cantidad de cuentas bancarias donde había movimientos a favor de la familia, ¿sí? Por 27 millones, poco más de 27 millones de pesos. ¿Lo detectó inteligencia financiera? ¿Lo detectó? Lo detectó la Comisión Nacional Bancaria de Valores, a petición de la Secretaría de la Función Pública. Uh-huh. Y viene, en el libro lo podrán consultar, algunas reproducciones de documentos, depósito por depósito, ¿sí? Banco por banco, cuenta por cuenta, y hasta sumar esta cantidad que doy de más de 27 millones de pesos. ¿En qué periodo? En el periodo, se está hablando de todo el periodo mientras él fue gobernante. ¿Sí? Bueno, ¿mientras fue presidente? Mientras fue presidente. 27 millones de pesos que no reportó en su declaración patrimonial. ¿Y los ingresos de esos 27 millones de pesos en diferentes cuentas de diferentes familiares? Bueno, se aboca a la pareja, ¿no? O sea, las cuentas de Vicente Fox y de Marta Sagún, de los dos. Así es. Ingresos por 27 millones de pesos no explicables. No declarados. No declarados. Y por lo tanto no explicados. Luego ellos presentaron una serie de documentos donde trataban de demostrar la legal procedencia de los recursos, pero digamos que lo primero cuestionable es por qué no lo declararon, ¿no? ¿Se defendieron en la función pública? Se defendieron en la función pública, presentaron una serie de documentos, ambos, así es. Ambos, pero lo hacía Vicente a nombre de Marta. En todos los oficios que conocimos, en todos era Vicente Fox el que trataba de explicar el origen de los fondos de Marta, porque hay un dato muy relevante. La mayor parte de los fondos, de estos 27 millones de pesos, es dinero no necesariamente que llegaba a manos de Vicente Fox, sino a manos de Marta Sagún. La mayor parte. La mayor parte. ¿Qué porcentaje de los 27 millones? Como el 90%. Como el 90% de esos 27 millones de pesos llegaban a las cuentas directamente de Marta Sagún. Que en algún momento manejó Marta Sagún. Y no sabemos, ese es el tema, no sabemos la procedencia de esos depósitos. Ellos explicaron de distintas formas. Por ejemplo, en algunas cartas decía Marta Sagún, a través de Vicente Fox, que era su O sea, Vicente Fox a nombre de, pero como representante legal o... Si las cuentas eran de Marta. Porque el requerimiento de que explicara se le hizo llegar a Fox, no a Marta. Entonces él era en calidad de expresidente. Uh-huh. Entonces el que terminaba explicando el origen de ese dinero de su esposa era Vicente Fox. Y entonces en algunos decía, bueno, este dinero no es de ella, lo que pasa es que se lo donó su papá, se lo donó su hermano, se lo donó uno de sus hijos, ¿no? El 10 de mayo, por ejemplo, un 10 de mayo, uno de sus hijos supuestamente le regaló una cuantiosa cantidad de dinero. ¿De cuánto? ¿No? No recuerdo la cantidad, pero es una cantidad. Un regalo de Día de las Madres. Un regalo de Día de las Madres. ¿Por qué no? Por favor, ¿quién le regala dinero a su mamá, no? Bueno, o sea, no sé tú, pero a lo mejor él sí. No, bueno, es un tema, ¿no? Sí. Es un regalo de mal gusto. Mamá, ¿no? Cómprate lo que quieras. No me parece, pero bueno. Bueno, ese no es el tema de que le regale lo que haga su mamá. Aquí el tema es que hay explicaciones de Vicente Fox sobre el origen de esos dineros y básicamente son
regalos y donaciones. Regalos, donaciones, venta de productos. Por ejemplo, Marta es dueña de huertas de aguacate en Michoacán y presentó facturas donde decía, miren, lo que pasa es que vendí estos aguacates, ¿no? Y por eso recibí ingresos. ¿Y empata empata la explicación con ese dinero? No totalmente. No totalmente. Ahora, ¿alcanzan a explicar el asunto es que no todo, millones de pesos? Algunos documentos eran simplemente firmados sin notario, sin un sustento legal, digamos, ¿no? Entonces, pues es la palabra de una persona frente al requerimiento de una autoridad, ¿no? Ahora, ¿tendría que haberlo reportado de qué manera Vicente Fox eso? Lo debió haber presentado en su declaración patrimonial. Y otro dato relevante es que... En su declaración patrimonial como presidente de la República. Porque estos ingresos, ¿en qué periodo se dieron? Entre 2000 y 2006. Siendo presidente. Sexenio, absolutamente su sexenio. De 2000 a 2006, el sexenio Vicente Fox, hubo depósitos por 27 millones de pesos que no declaró patrimonialmente. Según la Secretaría de la Función Pública. La Secretaría de la Función Pública, por lo cual abrió una investigación que después envió a la PGR y que sigue abierta. Así es. Ni más ni menos que ese es el tema y la revelación principal de este libro, de esta investigación de Raúl Olmos, Fox, Negocios a la sombra del poder. En tu compleja entrevista con Vicente Fox, ¿cuánto duró? Dime una cosa, ¿cuánto duró tu reunión con Vicente Fox? Híjole, no sé, más de 2 horas. ¿Más de 2 horas? ¿En el rancho, Vicente Fox? ¿En el rancho? Fue realizada aquí, en el Club de Industriales, en un salón del Club de Industriales. De hecho, estaba montado un pequeño set porque íbamos a hacer una especie de alianza con Univisión para difundir la entrevista, una porción de la investigación. Fox se negó, jaló la silla del pequeño set que se había montado y dijo, yo no me voy a sentar a que como si fuera en el banquillo los acusados. ¿Él no sabía que era con televisión? Sí, claro, se le dijo absolutamente. Pero se sentó como si fuera una entrevista de televisión normal, entre comillas. No, jaló la silla. ¿Nunca aceptó sentarse? Nunca aceptó sentarse. Jaló la silla. ¿Se salió del set? No, era un pequeño set, un par de sillas habilitadas con iluminación. Jaló la silla, se sentó ante una mesa y dijo, a ver, ¿y ustedes por qué me cuestionan? ¿Qué se creen? ¿Se sienten jueces? Etcétera, etcétera, etcétera. Y duró por lo menos 1 hora más de jaloneo previo a la entrevista, ¿no? Reclamando que por qué, quiénes éramos nosotros, que nos creíamos, etcétera. Una actitud prepotente, altanera, ¿no? Incluso yo en algún momento lo sentí amenazante, intimidatorio, ¿no? Diciendo, ya te investigué, ya sé quién eres, ¿no? ¿En serio? Sí. Entonces... ¿Qué le dijiste? Pues periodista. Periodista, y yo quiero preguntarle, ¿o qué te descubrió, ¿no? Raúl Olmos? Vicente Fox. Pero además, a mí lo que ¿Con qué te amenazó Vicente Fox? Por cuestionarlo, seguramente, ¿no? Entonces, una vez que inició la entrevista... Dijo, ya te investigué, ya sé quién eres. Y le dijiste, ¿quién soy? ¿Me podría usted informar? No sé qué habrá investigado, pues habrá que preguntarle, ¿no? Y después de eso ya vino la entrevista, un poco con jaloneos, pero accediendo a cada pregunta. Se sorprendía cada vez que le dábamos documentos, le hacíamos un cuestionamiento y cada cuestionamiento estaba sustentado en una prueba que le mostrábamos, ¿no? Por ejemplo, hay un caso de una empresa británica que le dona recursos al Centro Fox y es una empresa de papel, literalmente de papel. Británica, sí, es una empresa cuyo capital equivale a 50 pesos. 50 Ese pesos. Es su capital, 50 pesos. Y sin embargo, a pesar de ello, le ha transferido fondos al Centro Fox por $200,000. ¿De dónde salió ese recurso? Le preguntamos a Fox, ¿de dónde salió este recurso? ¿Y tú de dónde sacaste esos papeles? Oiga, es información oficial de ustedes. Nosotros lo obtuvimos del reporte financiero del Centro Fox. A ver, Marta, vamos a aclarar esto. ¿Estaba Marta junto a él? Estaba Marta ahí, ¿no? Y Marta quedó muy formal de proporcionar los documentos del origen de esos fondos, ¿no? Jamás llegó la información, ¿no? Entonces ¿Y no pudo explicar la naturaleza de esa empresa británica con 50 pesos de capital instalada en México? No, instalada en ¿Instalada en Gran Bretaña? Yo hice la transferencia. A ver. Bueno, 50 pesos, 50, una libra, ¿cuántos serán? No sé. Son 2 libras. 2 libras esterlinas, ¿no? Son 2 libras. 2 libras es esterlinas. Es el capital que mantiene vigente desde su fundación y en el último estado financiero que verificamos seguía con 2 libras esterlinas.
¿Y qué es una empresa filantrópica? Una empresa de papel, literalmente de papel. Y está allá y transfirió $200,000 al Centro Fox. ¿De donativo? De donativos, así es. ¿Y no pudo explicarlo Vicente Fox? Uh-huh. Y entre esas muchas otras cosas donde le preguntábamos, cada pregunta, te repito, era sustentada con pruebas, ¿no? Entonces, pues se desequilibraba, ¿no? Durante la entrevista. Eso fue el tono de la entrevista. ¿Cómo es que te concedes entrevista el expresidente de México, Vicente Fox, Raúl Olmos? Le dijiste, quiero una entrevista para hablar de su patrimonio. Al inicio, y reitero, era lo que estábamos siguiendo eran las empresas de Vicente Fox, su multitud o la variedad de ingresos que tiene, y ese, digamos, era el enfoque básico de la entrevista. ¿Él sabía que ese era el enfoque básico de la entrevista? ¿Iba preparado para eso? Sí, claro. Pero no iba preparado para enfrentar papeles. No iba preparado para enfrentar papeles y no iba preparado para que se le cuestionara sobre el origen poco claro de algunos de los recursos, ¿no? No es el único caso, Carmen. Por ejemplo, está el asunto en el Centro Fox ha recibido donativos de empresas que el SAT ha declarado como inexistentes, como empresas fantasma, ¿no? Hay una empresa que se llama Delta Servicios del Sureste, y es una empresa que en 2 años consecutivos le transfirió fondos por más de 2 millones de pesos al Centro Fox, y que el SAT ha declarado que es una empresa fantasma, ¿sí? Pero hay un dato más relevante. Esta empresa en algún momento fue ligada como una operadora, como una empresa satélite de Oceanografía. Y si tú recuerdas, Oceanografía fue, digamos, como la empresa emblema de la corrupción en el sexenio panista, ¿no? En el sexenio foxista en concreto. Entonces, vienen estas transferencias de recursos, ¿no? Pero no nada más él, hay otras empresas que también de alguna forma estuvieron ligadas a un despacho que le daba servicios a Oceanografía y a un par de socios que también eran benefactores del Centro Fox. Pues es un panorama sumamente delicado. Y desde luego subrayo la importancia, Raúl Olmos, de toda la investigación, desde luego, pero muy particularmente de esto que queda en manos de la Procuraduría General de la República y la gran interrogante de por qué una investigación así no ha concluido después de un sexenio y pico en manos de la Procuraduría General de la República, pues tendría la sociedad mexicana derecho a saber si efectivamente, como los indicios apuntan, acorde a lo que te contesta la PGR o los elementos que hacen sostener al Ministerio Público una investigación abierta, están en esa lógica de delitos y de situaciones totalmente graves, absolutamente graves, en torno a la figura de un hombre que llegó a la presidencia de México y que vivió el momento histórico de ser el primer presidente de la alternancia en nuestro país, el hombre que tenía el mandato de llevar a México a un proceso transicional que tristemente no se logró como hubiéramos querido. Uh-huh. Todo eso representa Vicente Fox. La figura de Vicente Fox estaba llamada a ser una figura histórica por haber llegado a la presidencia de México por la vía pacífica, en una alternancia después de más de 70 años de un solo partido en el gobierno y en la presidencia, ese momento que protagonizó un hombre como Vicente Fox, en donde millones de personas depositaron su confianza en él y votaron por la alternancia. Bueno, pues al paso de los años, desde luego que es de interés público, perfectamente entendible el interés periodístico en este tema, por la figura de Vicente Fox, por su desempeño como gobernante, por lo que desde luego tendría que explicar acerca de un enriquecimiento que contrasta notablemente con la condición original de cómo buscó la candidatura del PAN a la presidencia en una condición quebrada, como lo has dicho y lo has podido demostrar en esta investigación. Así que estamos frente a una revisión muy documentada de un personaje que no puede decirle a los periodistas por qué me investigas, ¿no? ¿Por qué te metes en mi historia? Con la pena para Vicente Fox, la historia de Vicente Fox es una historia de interés público por todo lo que acabo de decir y más. Así es. Carmen, hay un par de datos muy relevantes en el libro que confirman sospechas de corrupción que había en el sexenio de Fox, y me refiero en concreto a dos.
¿Te acuerdas del caso Estrella Blanca, sí, la empresa transportista? ¿Cómo no? Y te acordarás también de la empresa Construcciones Prácticas, que era una empresa que en su momento se mencionó que pertenecía o estaba ligada a los hijos de Marta Sagún. En las actas no aparecían los hijos, aparecía un socio de los hijos. Entonces, digamos que directamente no había forma de probar que los hijos eran los dueños de esa empresa. Sin embargo, en estas transferencias de recursos que yo te digo, de las transferencias bancarias que fueron detectadas por la Comisión Nacional Bancaria de Valores, aparecen una serie de operaciones que confirman operaciones con ambas empresas. Vamos al caso concreto de Estrella Blanca. Una gran cantidad de recursos de estos 27 millones que estamos hablando, por lo menos 9 millones de pesos, corresponden a dinero por utilidades que Estrella Blanca reportaba una cuenta que manejaba en su momento Marta Sagún, ¿sí? En la explicación que dan de ese dinero... Cuando era primera dama, en el periodo de gobierno. En el periodo de gobierno, siendo ella primera dama, sí, exactamente, recibía en una de las cuentas transferencias por utilidades del Grupo Estrella Blanca. Directamente. ¿Sabes si forma parte eso de los 27 millones? Sí, forma parte de los 27 millones. O sea, forma parte de los 27 de Estrella Blanca depositados a Marta Sagún, ¿en calidad de qué? Bueno, este es el dato. Cuando se le cuestionó a Vicente Fox que explicara, dijo, lo que pasa es que ese dinero se le depositaba a un hijo de Marta Sagún. Pero como el hijo estaba en el extranjero, pues Marta era la que manejaba la cuenta, como apoderada de la cuenta. Esa es la explicación que da Vicente Fox, ¿no? Es decir, si hubo transferencias de Estrella Blanca a la familia de Vicente Fox, al hijo de Marta Sagún. A un hijo que no había aparecido hasta ahora, que es Fernando Briviesca Sagún. Ni siquiera Manuel, ni siquiera Jorge, que eran los cuestionados por corrupción. Este es el más joven, ¿no? El más joven, que fue diputado, si te acuerdas del PANAL, y que ahora trabaja como delegado diputado del PANAL, que es un dato, ¿no? Como delegado de educación de la SEG en el estado de Guanajuato, ¿no? Digamos, de alguna forma empleado del actual gobierno. Y entonces, en la explicación que da el expresidente mexicano Vicente Fox a este punto, es que el hijo de Marta Sagún era el beneficiario de esos recursos. Así es. ¿En calidad de qué? Como socio de la empresa. Como socio de Estrella Blanca. Como accionista, sí. Como accionista de Estrella Blanca, y quien lo recibía, porque el otro estaba en el extranjero, era la mamá. La mamá. Es Marta decir, Sagún, la esposa del presidente, es decir, la primera dama. Así es. Que aquí habría dos puntos cuestionables. Uno, ¿cómo es posible que el círculo más cercano del entonces presidente haya hecho negocios con uno de los principales proveedores de servicios del gobierno? ¿Sí? Que es un conflicto de intereses absolutamente absoluto. Y la otra, el otro punto cuestionable es por qué la señora, la esposa del presidente, manejaba recursos de utilidades reportados por una empresa proveedora del gobierno, en la que era socio su hijo. Bueno, está bien que hagan negocios los hijos de los presidentes, pero no con proveedores, pero no que reciban beneficios directos los parientes, ¿no? Pues ahí hay un conflictazo de interés, por decirlo suavecito. Claro. En pocas palabras. Ahora, claro, porque esto abre suspicaz si no se habrá tratado de un asunto directo de corrupción, ¿no? ¿Qué es lo que debió haber investigado, o que seguramente investigó, la función pública? Y la PGR, si se trataba de un delito. Y después la PGR, no, es exacto. Entonces, si parte de esos ingresos, de los 27 millones de pesos, forman parte de esta circunstancia que mencionas, un porcentaje de esos 27 millones tiene que ver con Estrella Blanca, bueno, pues entonces, claramente, el gobierno de Calderón identificó algo que le llevó a abrir esta investigación. Claro. ¿Por qué no nos contó Felipe Calderón que estaba investigando a Vicente Fox? ¿Por qué no nos contó el gobierno de Felipe Calderón que encontró elementos suficientes para que la función pública de su gobierno abriera una indagatoria en relación al enriquecimiento del expresidente de México, el panista Vicente Fox? Pues también nos lo omitió, ¿no? Claro. En términos de información. Y hay un dato más, te decía el dato de Construcciones Prácticas, no la otra empresa. No era una investigación cualquiera, estamos de acuerdo. Para nada. Era un asunto
de presidente a expresidente. De presidente a expresidente. Y de compañero de partido a compañero de partido hasta ese momento. Hasta ese momento. Y después la ruptura política clarísima. Diste un dato sensacional en términos de lo que estás narrando, que al día siguiente de que fue notificado Vicente Fox de que se abría esta investigación en la función pública, al día siguiente manifestó una ruptura y crítica directa al gobierno de Felipe Calderón. Así es. Y ¿te acuerdas que le dijo? Pero además se declaró abiertamente en apoyo al PRI, porque sí, dijo... las dos cosas, exacto. Claro, porque dijo en aquel momento, yo veo que quien va a retornar al PRI, al gobierno es el PRI, al día siguiente de que fue notificado. ¿Casualidades? Yo creo que no son casualidades. No, es clarísimo. Lo que tienes es un registro puntual de un momento político de muy alto nivel para la vida pues panista y, bueno, la vida política nacional, en pocas palabras. Después vinieron otros capítulos, porque efectivamente a partir de ese momento Vicente Fox ya lo que fue un crítico abierto de Felipe Calderón. No sé qué fue más, no sé qué ha sido más, si un crítico de Calderón o un apoyador de Enrique Peña. Sí, yo creo que es más bien lo segundo. El aplaudidor número uno de Peña Nieto. Y ahora sabemos que es un aplaudidor en un contexto como ese, es tremendo. Que hay distintas explicaciones. Una, es uno de los principales financiadores del Centro Fox, el gobierno de Enrique Peña Nieto. A ver, ¿cómo? Es además el que ha permitido que no se sancione o que no se investigue a profundidad el asunto de enriquecimiento de Fox. Bueno, por lo menos en esos, y aparte, el impulsor de la reforma energética que terminó beneficiándolo a él. 3 aspectos por los que tendría que apoyar abiertamente a Enrique Peña Nieto. En el primero me detengo. Dices que es el principal financiador del Centro Fox, el gobierno de Enrique Peña Nieto. A ver. Sí, bueno, hay distintas vías por las que se financia el Centro Fox. Hacen cursillos y hacen... uno es pagar la nómina del Centro Fox. ¿Sí? ¿Quién le paga la nómina del Centro Fox? El gobierno de la República. ¿Cómo? ¿Por qué? Los mexicanos le pagamos la nómina al Centro Fox. ¿Pero por qué? ¿A honras de qué? El personal de apoyo de Vicente Fox ha sido destinado, gran parte, a labores de manejo del Centro Fox. Por ejemplo, o sea, perdón que te interrumpa, los apoyos, entre comillas, que se le da a los expresidentes por ser expresidentes, están trabajando en el Centro Fox. ¿A eso te refieres? Así es. Y hay un caso que a mí me parece patético. Bueno, habrá que ver qué hacen los que están al servicio de Salinas de Gortari, por decir algo, también, claro, ¿no? Que es uno de los funcionarios federales asignados a Fox, que se dedica a vender bodas, primeras comuniones, 15 años, no me digas. Peticiones de mano. O sea, ¿para que vayan a hacerlo en el Centro Fox? Sí, porque en el Centro Fox. Detente aquí. Las personas pagadas con dinero público, perdón que voy a repetir lo que ya dijiste, pero déjame enfatizarlo. Las personas pagadas con dinero público de los mexicanos para la seguridad, que se supone que es para eso, y asistencia básica logística de un expresidente, están al servicio del Centro Fox, que en este caso no es un centro que se dedique exclusivamente a promover el debate de las ideas, diría claro. Carlos Salinas, para citarlo de nuevo, sino que desde el Centro Fox, con esas personas pagadas con dinero público, se organizan bodas, banquetes y pedidas de mano como un negocio personal, y quien la opera y quien hace esas tareas organizativas es gente pagada con dinero público. Así es. En concreto, el director de Mercadotecnia del Centro Fox es un funcionario federal pagado con recursos públicos, y entre una de las tareas que realiza está el vender eventos sociales, ¿no? Incluso en alguno de los informes a los que tuvimos acceso, en uno de los informes hace una referencia detallada de todos los eventos que logró vender, ¿no? Y en esos eventos hay bodas, 15 años, primeras comuniones, peticiones de mano, de verdad, cenas románticas, vendidas por él en el Centro Fox. ¿En serio? Está bien, eso estaría bien si no fuera un funcionario federal. Si fuera un negocio privado. Si fuera un negocio privado. Pero es que, ¿qué es el Centro Fox? A ver, ¿qué es el Centro Fox? Ya Vicente Fox en algún momento, no recuerdo la expresión que utilizó, pero cuando pretendió que el gobierno de Felipe Calderón financiara el sostenimiento del Centro Fox, le llamó que era un centro de interés público. No me acuerdo cuál fue la expresión, pero yo creo que lo mandó por un tubo Felipe Calderón, me imagino. Bueno, originalmente él lo había planteado como un centro académico, un centro de impartición de cursos, talleres, seminarios, de debates públicos, etcétera, ¿no? Tienen un hotel boutique, ¿no? Estableció ahí una biblioteca muy grande, que es la biblioteca, que eso fue otro de los puntos que se cuestionó en su momento, acerca de si sustrajo documentos públicos para llevarlos
a su biblioteca. Reprodujo la biblioteca de Al final lo reprodujo. Hizo una reproducción incluso de su oficina en Los Pinos, hizo una reproducción, se sabe, de su oficina y de la biblioteca, etcétera, un poco para no extrañar Los Pinos o veto a saber qué, pero se presume que hubo también algún tipo de sustracción de documentos, ¿dices? En su momento se llegó a mencionar como posibilidad, ¿no? Y que como tendría que saberse. Entonces tiene la biblioteca, tiene un museo, que es el museo del Centro Fox, que es un museo, yo le llamo la egoteca, porque se dedica a exaltar su figura. Está llena de objetos personales, con decoraciones que recibió cuando fue presidente, fotografías que se tomó con personajes durante su gobierno, etcétera, etcétera. Ese tema, está, ¿no? Eso, digamos. Pero además el Centro Fox funciona ahora como un centro diverso, hasta de espectáculos. Mandó construir un área de conciertos donde, se ha presentado una gran cantidad de personajes. En algún momento se presentó el Toño ahí, Juan Gabriel, Guadalupe Pineda, etcétera, Denise de Calaf, etcétera, ¿no? Como sala de como concierto. Un centro de espectáculos, ¿no? Y llega la gente a comprar su boleto. Llega la gente a comprar su boleto y se da el espectáculo en lo que antes eran sembradíos y junto a lo que era alguna vez un establo, ¿no? Ese es, digamos, el centro de espectáculos que habilitó, ¿no? Y ahora lo está tratando de vender como un centro de convenciones y congresos. De hecho, dice que es el tercer centro de convenciones más grande de México. Pero para dar la dimensión, para decir que la extensión o la superficie es muy grande, suma todo, suma hasta la Plaza del Pueblo, ¿no? O sea, dices, ¿en serio? Sí, claro. Lo pone como parte de los servicios. Le llama San Cristóbal Center. Cristóbal Center, y incluyen los servicios de la plaza. Bueno, pues ya salen en la plaza pública y ahí van ustedes. Y como mencionabas, efectivamente, en la hacienda construyó un hotel boutique, ¿no? Que se ha ido creciendo, se ha ido expandiendo notablemente, ¿no? Entonces, ¿qué es el Centro Fox? El Centro Fox es todo lo que genere recursos, ¿no? Pero una mezcla de utilización de recursos públicos, si es un negocio privado y lo explica como un negocio privado y lo puede justificar ante las autoridades de Hacienda y todo lo demás, pues que haga el negocio que quiera, siempre y cuando esté en el marco de la legalidad y de que se explique el origen de esos recursos. Pero si hay una mezcla de recursos públicos y privados, ya con lo que dijiste es suficiente para ponerle ojo a ese centro, porque si las personas pagadas con dinero público son utilizados sus servicios para hacer negocio, yo no sé si eso es lo que indica la ley o el espíritu de la ley que obliga al Estado mexicano y a los mexicanos a pagarles de por vida a los expresidentes una remuneración y además un servicio de seguridad que es grande. Y que si ese servicio y esas personas pagadas con dinero público son sus servicios utilizados para eso, desde luego que deberíamos revisar qué pasa en el Centro Fox. El argumento de Fox en esta mezcolanza de negocio privado y dinero público. El argumento de Fox es que esos fondos que se obtienen de estos eventos sociales, de la venta de estos eventos sociales, son recursos que se transfieren al Centro Fox para su operación, ¿sí? Que se transfieren pues para la impartición de cursos, de seminarios, para una orquesta infantil que formó en el lugar, etcétera, ¿no? Esa es la explicación que da. Esa es la explicación que da. Ahora, nosotros en investigación detectamos que en el Centro Fox operan al menos 6 organizaciones y o empresas para distintos fines, unos fines mercantiles, otros fines altruistas, efectivamente. Por ejemplo, el hotel opera a través de una empresa mercantil, ¿sí? El Centro Fox opera como una institución de beneficencia, ¿sí? Pero hay otras empresas, la venta de cursos, por ejemplo, operan como sociedades mercantiles, ¿sí? Si alguien quiere contratar unos seminarios, va y contrata una de las multitud de empresas que se crearon alrededor del Centro Fox, ¿no? Una multitud de empresas. Bueno, multitud me refiero a diversidad, a 6, ¿no? 6 que nosotros detectamos. Sí, 6 empresas que se quedaron en torno o a la sombra del Centro Fox. Así es. Que son las que desarrollan pues los cursos o las fiestas o lo que sea, cada una tiene su especialidad. Según vaya nichos de negocio, digamos, ¿no? Así es. Y bueno, pues ahí en todo caso eso lo habrá explicado Vicente Fox de esa manera. Sí, y solo para cerrar esto de cómo financia el Centro Fox el gobierno federal, es a través de la nómina, eso ya lo mencionamos, pero también a través de la contratación de servicios y cursos para funcionarios públicos. Ahí enumeramos la cantidad de dependencias que los ha contratado, y esto es constante, ¿no? ¿Quién contrata, por ejemplo, al La Centro Secretaría Fox? de Economía, la Secretaría, el IMSS, ¿no?
no tengo aquí presente pero varias instancias públicas. Pero varias instancias públicas son las que terminan contratando los servicios del Centro Fox. ¿Y qué tipo de servicios son? ¿Son cursos de qué tipo? Son sobre todo cursos. Cursos para funcionarios públicos. ¿Que los da el propio Centro Fox o utilizan las instalaciones solamente, o el propio Fox o el Centro Fox diseña los cursos para el gobierno de Enrique Peña Nieto? No, hay capacitadores que Fox tiene distintas alianzas con instituciones. Digamos que hay una diversidad de capacitadores, ¿no? Uh-huh. O sea, y en algunos casos el propio Fox ha dado conferencias a estos servidores públicos. Te doy un dato, nosotros detectamos fondos federales al Centro Fox por 14,384,000 pesos. Esto sin contar el sueldo de los empleados federales, ¿sí? Eso es lo que le han transferido al Centro Fox en el gobierno de Enrique Peña Nieto, tan solo en este gobierno. ¿Durante todo el sexenio o en un año? Durante el sexenio, 14,384,000 pesos. Uh-huh. ¿En cursos y en servicios de este tipo solamente? De diversidad de servicios. No donaciones. Sino servicios prestados por el Centro Fox a instancias del gobierno de Enrique Peña Nieto. Uh-huh. Por pago de servicios, ¿no? Esto es notablemente superior porque en el anterior gobierno solamente hubo aportación por 179,000 pesos. Con Felipe Calderón. Con Felipe Calderón sí le transfirió 179,000 pesos. Nada. ¿A cambio de qué? De cursos, pequeños cursos. Pequeños cursos. Pero la cantidad contrasta notablemente. Contra 14 millones de Peña Nieto. 14 millones de Peña Nieto. No, pues sí le fue mucho mejor con Peña Nieto, que por eso no le cae tan bien Felipe. Así es. Y sí Enrique. Claro. Qué cosa. Raúl Olmos, está aquí circulando ya entonces esta investigación hecha libro de Fox, Negocios a la sombra del poder, con este prólogo de Daniel Izárraga y la colaboración de Valeria Durán. Esta investigación, yo me quedaría para cerrar, Raúl, con el ojo puesto en el tema de la investigación que efectivamente lograste corroborar que existe, no que existió, sino que existe en la Procuraduría General de la República, cuya fase previa fue la investigación realizada por la Función Pública en el gobierno de Felipe Calderón en torno a esos 27 millones de pesos que no declaró de su patrimonio y del patrimonio de su esposa, porque el 90% de esas transferencias de los 27 millones de pesos, lo has dicho, están en cuentas de Marta Sagún, y hay un expediente abierto en la PGR al cual tuviste acceso, no de forma oficial por parte de la PGR, porque lo ha reservado 5 años, pero como periodista tuviste acceso a fragmentos de ese expediente que forman parte de esta investigación, y de lo cual hay un párrafo que yo creo que podríamos cerrar de nuevo con la lectura de ese párrafo, en donde la PGR te da la explicación de por qué no te puede dar acceso al expediente, porque está en curso la investigación, pero ya con el solo fraseo de lo que le dice la PGR a Raúl Olmos, nos damos cuenta del alcance y del tipo de investigación del que se trata. Entonces yo creo que valdría la pena, no sé si te agarré en curva con la hoja, pero creo que valdría la pena cerrar, Raúl, esta conversación agradeciéndote muchísimo que estés aquí para hablar de esto que hemos subido al sitio, hemos compartido y estamos compartiendo con nuestros usuarios de aristeguinoticias.com esta investigación de Raúl Olmos que habla de cómo Vicente Fox no reportó u ocultó 27 millones y que lo investiga la PGR. Ese es el gran asunto que hoy queda a la mesa para el conocimiento, pues, de quien esté siguiendo este programa y de quien se acerque a tu libro, que realmente está altamente recomendable por lo documentado y por lo amplio de la investigación en torno a una figura como la de Vicente Fox. Nos vamos, Raúl, con esta lectura de lo que te contesta la PGR ante tus solicitudes de información sobre ese expediente abierto de Vicente Fox en el Ministerio Público Federal. La PGR argumentó en enero de 2017, cuando se nos entregó la respuesta a la solicitud de acceso a este expediente de probable enriquecimiento o enriquecimiento inexplicable de Vicente Fox, argumentó con estas palabras su negativa a hacer público el expediente. Dice: la divulgación de la información representa un riesgo real, demostrable e identificable de perjuicio significativo al interés público, toda vez que se trata de investigaciones de hechos que la ley señala como delitos en trámite, por lo que de revelarse la línea de investigación de la institución, se estaría alertando a los probables responsables o a sus cómplices, y con ello alterar y destruir los medios de prueba que en su caso estuviera recabando el Ministerio Público de la Federación. Ni más ni menos.
un sexenio y un pedacito de un sexenio entero sin que sepamos de esa investigación y que está abierta. El tema es que sigue abierta, esa es la respuesta, esa es la confirmación categórica de que la investigación sobre estos recursos que llegaron a las cuentas de Marta Sagún y Vicente Fox está abierta en la Procuraduría General de la República, hoy a cargo del doctor Raúl Cervantes. Y una discusión abierta sobre cómo debería ser la Fiscalía General de la República. Una Fiscalía General de la República con autonomía respecto al poder político, pues tendría que haber agilizado esta investigación desde hace ya mucho rato. Claro. O en su caso, si no hay pruebas, Carmen, lo que eso me parece... Lo que corresponde. Haberlo archivado. Lo que nosotros hemos cuestionado es ¿por qué sigue abierta? ¿Por qué ni se cierra, ni se concluye? Si hay elementos de delitos, ¿por qué no se procede? Porque tienes un expresidente. No hay, pues carpetazo, ¿no? Uh-huh. Pero sigue abierta. Pareciera que es un instrumento político esta averiguación. Pues a eso huele el asunto, porque efectivamente si hay razón para procesar a Vicente Fox, que lo hagan. Y si no hay razón, que la cierren. Claro. Y que se explique exactamente la propia investigación. Una cosa o la otra, pero tendría que decidir la PGR qué sucede con Vicente Fox. Y pues sí, una herramienta muy poderosa para tener en un circuito de conducta política a un hombre que desde luego fue muy poderoso como presidente de la República y una figura clave en lo que debería haber sido la transición política mexicana. Claro. Y está ahora pues con el yugo de una investigación, ahora sí que una bota en la cabeza de Vicente Fox. Te insisto, ahí se explica la razón o se explica por qué este apoyo tan abierto, tan decidido a Enrique Peña Nieto, ¿no? Qué tremendo panorama y qué retrato tan grande de lo que todo apunta, como dices, a ser una utilización política de un instrumento, de los instrumentos de la Procuración de Justicia en México. Retrato lamentable, de cuerpo entero de lo que estamos hablando en estos tiempos sobre #una fiscalía que sirva. Raúl Olmos, muchísimas gracias por tu presencia acá. Seguiremos revisando el libro, seguiremos en conversaciones contigo si me lo permites. Y bueno, pues agradeciendo que hayas compartido esta muy importante investigación que está ya en curso a través de este libro de Grijalvo. Gracias, Raúl, por estar aquí. Gracias a ti, Carmen. Y buenos días.